Hola a todos y todas, estamos en el podcast Moda Circular. Este es un espacio para compartir ideas sobre moda sustentable y circular a través de expertos y diferentes experiencias con compañías y organizaciones. Tenemos el honor de tener al profesor Miguel Ángel Gardetti hoy. Él es ingeniero textil de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Previo a obtener su grado doctoral con la máxima calificación y con honores, realizó 2 maestrías. La primera en Administración de Empresas en la Universidad Austral de Argentina y la segunda en Estudios Ambientales y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentina. En el área de lujo sostenible, fue fundador a fines del 2009 del Centro de Estudios para el Lujo Sustentable, primera iniciativa en el mundo en esta área, con perfil académico investigativo, y en el área de los textiles y modas sostenibles, fue fundador del Centro Textil Sustentable en el 2008. Hola, profesor Miguel Ángel Gardetti, bienvenido al podcast. Bueno, muchísimas gracias, Cindy, y es realmente un placer poder estar conversando contigo ahora. Profesor, quiero hacerle unas preguntas que muchas personas han tenido curiosidad de saber en el área de moda sostenible. Realmente yo lo admiro mucho por la contribución que usted ha hecho en esta área y pues realmente tenemos el honor de tener aquí su experticia para compartir esos conocimientos. La primera pregunta es, ¿cómo usted define el lujo? Bueno, es una muy buena pregunta. Quizás esto nos llevaría todo el programa, porque en realidad no existe una definición del lujo. Si bien tú me has preguntado qué es para mí el lujo, quisiera llevarlo un poquitito más allá, y realmente no existe una definición unánime del lujo. Inclusive yo diría el libro, el tratado, la investigación más importante que se ha hecho, a nivel conceptual sobre qué es el lujo, lleva como título La idea del lujo y no qué es el lujo. Christopher Berry fue su autor y ese título nos da realmente una noción realmente de lo subjetivo que es esto de el lujo. Incluso lo que es lujo para una sociedad o para una persona podría no ser lujo para otra o para otra sociedad. Y hay una frase que a mí me gusta mucho porque define la subjetividad del lujo, que es que la mayoría acuerda lo que es lujo cuando esa persona lo ve o cuando lo siente, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de subjetividad. Por supuesto que podemos, comentar sobre el lujo, que es, digamos, que es fuente de inspiración, también de controversia, de admiración, obviamente de considerable éxito económico. Y acá yo diría que podemos abrir un poco más el panorama, aunque no quisiera, por las dudas, me los pregunten más tarde, que es que cuanto más crece el sector del lujo, más se expande, hacia la clase media, digamos la parte más alta de la clase media, realmente amenaza su sueño y su esencia de lo que el lujo evoca, ¿no? Que es la sensación o la noción de rareza, productos excepcionales, de una vida excepcional. Entonces, realmente me es muy difícil poder definir con exactitud qué es el lujo. Yo podría, acá tendría que hacer decir dos cosas, ¿no? ¿Qué es el lujo o qué era el lujo aproximadamente antes del año 75? Más o menos, no hay una fecha exacta, un año exacto, y qué pasó con el lujo en cuanto a la masificación posterior al 75.
Entonces, por ejemplo, para mí, el lujo sería volver a esa esencia del lujo verdadero, antes del 75, con su significado ancestral, a la compra meditada, incluso a la manufactura artesanal, ¿no? Porque las compañías de lujo antes eran empresas familiares totalmente artesanales y que realizaban todo a mano. Incluso el defecto era comprobación del verdadero lujo, es decir, el defecto que hoy nos podría parecer como, entre comillas, de mala calidad, realmente en el lujo era tomado como parte del lujo, porque era un indicativo de que eso estaba realmente hecho a mano. Podría hablar también de la belleza de los materiales en su sentido más amplio. Así que sigamos conversando porque esto se vuelve bastante complicado. Eso sí, un poquito más de detalles, porque el lujo es demasiado, tiene que ser articulado de muchas cosas, así como usted nos lo expresa. Exactamente, así es. Así que bueno. Bueno, dime. Entonces en esa misma línea, ¿cómo definiría usted el lujo sustentable, digamos, más allá del concepto de lujo? A ver, también está acá una pregunta para poder conversar mucho. Yo estoy intentando digamos, de sintetizar, pero, a ver, yo diría de que el lujo sostenible, digamos, hablando genéricamente, es sinónimo de cultura, arte, innovación de diferentes nacionalidades, manteniendo la herencia de las artesanías locales. Eso yo lo diría como una cuestión general. Por supuesto que mi definición de lujo o qué estaría relacionado al lujo, también lo podríamos incluir como lujo sostenible, esto de volver a la esencia del lujo, a la manufactura artesanal, a la compra meditada, también podríamos involucrarlo dentro del lujo sostenible. Ahora, yo estoy hablando en forma genérica y me gustaría realmente bajar esto a lo que sería la realidad de una marca. Bueno, exacto. Una marca que quiera, digamos, intentar ser sostenible, una marca de lujo, ¿qué debería ser o cuál debería ser la definición de lujo ahí? Bueno, yo diría que, a ver, claramente el lujo sostenible tiene que ver mucho con la definición de sostenibilidad, ¿no? Que es la combinatoria de los aspectos sociales, ambientales y económicos. Por lo tanto, está incluido ahí cuestiones tecnológicas, cuestiones culturales, etc. Pero a nivel marca, a nivel negocio directamente, el lujo sostenible para mí, sería la internalización por etapas en una estrategia de negocios, pero vuelvo a repetir, por etapas, de las responsabilidades sociales y ambientales para permitirle a esa marca o esa empresa o ese proyecto entregar beneficios a las generaciones actuales y futuras de los grupos de interés, llámese accionistas, empleados, familias de empleados, competidores, etc. Y me quedaría con esto, porque normalmente uno cuando habla de sostenibilidad pareciera que quiere abarcar todo y eso realmente es imposible. Entonces, eso de por etapas me parece importante. No necesariamente hay que hacer todo junto, sino por etapas, pero internalizarlo, esto también es muy importante, en una estrategia de negocios. Que esa parte de la sostenibilidad que va a ser al lujo
sea parte de una estrategia y no solamente de un greenwashing. Exacto, muy, muy buen punto porque realmente muchas personas consideran que, bueno, ellos están haciendo esto bien, pero lo otro no lo están haciendo, sabiendo que la sostenibilidad debe ser mirada más bien como un proceso en el cual uno va adaptándose y avanzando en esos objetivos de una manera por etapas, como usted menciona. Exactamente, esta es una cosa, tú hablabas de moda sostenible al principio, incluso de circularidad. Y lo que estamos viendo mucho en Sudamérica o en Latinoamérica, pero también se ve en otros países o en otros continentes, es que yo tomo materia prima, una materia prima más amigable con el medio ambiente y ya soy sostenible. O la marca ya es sostenible. O trabajo con una cooperativa de costureros o de costureras y ya soy sostenible. Y, a ver, la sostenibilidad abarca, pero muchísimos aspectos, no solamente temas de materia prima, temas inclusive de medio ambiente, donde está incluido el tema de la emisión de gases de efecto invernadero por el tema del cambio climático, que es un tema hoy realmente importantísimo y realmente tal así que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, el año pasado decretó la guerra del 1,5 grados, es decir, que si la temperatura global crece 1,5 grados al 2030 por sobre la temperatura precedente, nos vamos a encontrar con, a ver, catástrofes climáticas realmente inimaginables. Y esto es una cosa que no es tenida en cuenta por la mayoría de las marcas, salvo, por supuesto, las grandes marcas. Pero los proyectos, las marcas de autor, las marcas de emprendedores, cuando le preguntas por el cambio climático, nada. Y así podemos abarcar el tema de la comunicación al consumidor, la responsabilidad que tiene la marca frente al consumidor. Podemos hablar de aspectos incluso de derechos humanos, cuestiones de género. En fin, ser sostenible es un abanico muy grande de aspectos y esto hay que hacerlo por etapas. Muchísimas gracias por ese punto. No, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo usted considera que el lujo sustentable se desarrolla con el desarrollo económico de las comunidades que son históricamente artesanales? Usted nos mencionó sobre el tema de cómo cómo el lujo sustentable puede realzar esas tradiciones. Háblenos cómo eso impacta el desarrollo económico de estas comunidades. Lo voy a contar con un caso de, obviamente ya es más que una startup, pero lo voy a contar lo voy a ejemplificar con un caso realmente muy interesante. Aproximadamente en el 2009-2010, un emprendedor francés llamado Daniel Choutard creó una marca que se llama Eini, que es de lengua quechua. Eini trabaja con comunidades aborígenes en Ecuador, en Bolivia y en Perú. Y es una marca de cosméticos naturales de lujo. Y lo hace en base a plantas sagradas. Entonces, si yo menciono hasta aquí, uno podría decir, bueno, pero Miguel Ángel, lo que me estás diciendo es que Daniel Choutard es extractivo, es decir, utiliza las plantas sagradas para beneficio propio. Bueno, acá viene la segunda parte. Él ha creado una cooperativa con las comunidades aborígenes donde la marca entrega regalías sobre los productos vendidos. Esa es una cosa. Obviamente esas regalías tienen que invertirse en infraestructura, no es una cuestión individualista. Y otra cosa muy importante fue el compromiso de la compañía en luchar contra la biopiratería, es decir,
hay muchos laboratorios internacionales que llegan a estas comunidades aborígenes, sí extraen sus propios conocimientos y lo aprovechan en beneficio propio. Entonces, y por supuesto ponen patentes. Entonces, justamente EINI lucha contra la biopiratería y en este momento realmente no recuerdo, pero en el 2012-2013 EINI se unió a dos ONGs francesas y pudieron derribar a una patente mundial basada en las comunidades donde él estaba trabajando. Entonces, acá este es un tema muy importante y tú me puedes preguntar, bueno, pero habiendo tantas marcas y habiendo tantas marcas internacionales, ¿por qué yo saco el, eh, el tema de un emprendedor? Puedo mencionarte otros también, y muchos, pero es que justamente uno de los aspectos que presionó para que la industria comience a tomar en serio la sostenibilidad fueron los emprendedores sostenibles, que yo los llamo líderes transformacionales. Es decir, transformacionales por dos motivos. Primero, porque presionaron a la industria y lograron que la industria fuese transformándose. Y segundo, porque logran transformar la vida de estas comunidades. Por ejemplo, puedo mencionarte a Carrie Somers de Inglaterra, que fue una de las fundadoras del Fashion Revolution, con una firma, con una marca que se llama Pachacuti, de sombreros de Panamá de lujo, que trabaja con las comunidades aborígenes de Ecuador. Y el sombrero sale hecho mismo desde Ecuador, no se hace en Inglaterra. Incluso la palmata, que es entre comillas, la palmera de donde se saca la fibra, está precisamente cultivada orgánicamente en Ecuador, también cultivado por las comunidades aborígenes. Puedo mencionar, por ejemplo, a la joyería Cred de Inglaterra, con Alan Frampton. Él trabaja con oro verde de una cooperativa en Bolivia que extrae el oro básicamente en forma muy artesanal, conservando tradiciones, básicamente diría a mano, no trabajan con maquinarias pesadas y esta cooperativa trabaja cuidando la biodiversidad del lugar. Entonces, realmente hay muchos ejemplos de emprendedores que son transformacionales y que fueron uno de los elementos de presión para que la industria fuese integrando la sostenibilidad. Y en ese mismo punto, una pregunta que tenía más adelante, pero yo creo que es un espacio perfecto para hacérsela. ¿Cuáles son esas cualidades que usted ve en esos emprendedores transformacionales cuando usted los conoce? ¿Qué cosas ven ellos? Bueno, perdón, antes de responderte esto, quisiera hacer una aclaración sobre la joyería Cred. Y este tipo de oro verde, que la verdad es que no sé por qué se le llama oro verde, porque se le podría llamar oro artesanal o oro de diferentes maneras. Alan Frampton, y creo que también la joyería Gem de París, Gem de París trabaja con otra cooperativa, pero ellos no están pagando el oro como un commodity. Es decir, esta cooperativa, por trabajar como trabaja, por cuidar la biodiversidad, cobra una prima sobre este oro. Es decir, sabemos que el oro es un commodity que cotiza todos los días creo que es en Chicago, en la bolsa de Chicago, pero esta cooperativa cobra un plus que de acuerdo a los diferentes tiempos, algunos de crisis, otros de no tan crisis, esa prima llegó a ser hasta del 25%. O sea, realmente hay que tener mucha creatividad para hacer una joya con un oro que en realidad está saliendo el 25% más caro que el de tu compañía, que el de tu competencia.
Ahora respondo. Yo en estos emprendedores transformacionales o líderes transformacionales, realmente he visto una serie de cualidades que en los emprendedores tradicionales no he podido encontrarlas. Primero, tienen unos valores personales realmente muy profundos. O sea, esa base es muy importante. Valores personales muy profundos. Por ejemplo, yo te he mencionado a emprendedores o líderes transformacionales que son exitosos, pero si tú los ves, son humildes, por ejemplo, su prioridad es la transformación, pero simultáneamente no dejan de pensar en sus propios proyectos y que para poder llevar esa transformación, ese proyecto tiene que generar utilidades. Entonces, parece una controversia, pero realmente ellos logran unir muy hábilmente lo que es la parte económica de la marca con la transformación social y ambiental. Es decir, hacen negocios, lo voy a decir muy, muy en claro, hacen negocios porque para eso tienen marcas, que son negocios, pero hacen negocios de manera diferente. Precisamente por esos valores profundos, ¿no? Es decir, en esta dicotomía, ellos se hacen una pregunta. Ok, un negocio tiene que ganar dinero, pero la pregunta que se hacen ellos es, ¿cómo se gana el dinero? Tú lo puedes ganar al margen de la ley, tú lo puedes ganar con cosas que están absolutamente prohibidas, hablemos de, no sé, armas, narcotráfico, pero ellos tienen la predisposición y la convicción profunda de que ellos pueden hacer el dinero transformando a estas personas y transformando el tema del medio ambiente. Sí, es de principios. Exactamente. Y eso, tener cuidado por el medio ambiente, con la gente, realmente no logró distinguirlo en la mayoría de los emprendedores, que en nuestra Latinoamérica realmente la sostenibilidad se ha convertido en una moda, entonces prevalece el factor comercial y realmente hay muchísimo greenwashing. Y digamos, el greenwashing en Latinoamérica se debe principalmente, digamos, a articular esas cosas que realmente me estoy enfocando en materiales, pero en la parte laboral no soy tan ético, tan sostenible. Digamos, porque si usted nos puede aclarar un poco más sobre eso. Bueno, a ver, una de las definiciones simples de greenwashing es decir que uno es lo que realmente no es. Entonces, por ejemplo, estuvimos hablando anteriormente de todos los aspectos que podrían cubrir la sostenibilidad y que podríamos seguir discutiéndolos. Entonces, por ejemplo, una marca trabaja con algodón orgánico o con bambú, trabaja con una cooperativa de costureras o costureros y se autodefine como sostenible. Pero cuando tú le preguntas, bueno, pero ¿qué tenemos en cuestiones de agua? ¿Qué tenemos en cuestiones de energía? ¿Qué tenemos en cuestiones de emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué tenemos con las otras cuestiones de derechos laborales? Porque tú trabajas con una cooperativa que, bueno, formalmente te extiende una factura y tú le puedes pagar a una cuenta bancaria. Pero la pregunta que te puedo hacer es, ¿tú le das las horas necesarias de descanso? ¿Tú le das los días de vacaciones que determina la ley?
Entonces, realmente, cuando hablamos de cuestiones de género, tú tienes discriminación, entonces cuando quieres venderle al consumidor, lo educas, lo concientizas de que tiene que comprar responsablemente, o priorizas tu parte comercial y quieres vendérselo de una manera muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno empieza a ver de que uno ya es sostenible solo con una materia prima y con trabajar con una cooperativa, pero entre comillas, solo algunos aspectos de la cooperativa. Entonces, esas marcas se definen o se autodefinen como sostenibles. Y ahí está el greenwashing. Cuando a ti te faltan un montón de cosas para ser sostenibles, no puedes autodefinirte como sostenible. En todo caso, lo que sí puedes decir tranquilamente es decir, yo empecé este camino de aprendizaje que es la sostenibilidad y tengo un cierto grado de avance en este proceso, ¿sí? Pero no puedes decir soy sostenible. Y eso es mucho lo que está pasando en Latinoamérica, pero ojo, también en Europa y también en Estados Unidos. Mira, tengo una colega danesa que hace un par de meses me escribe y me dice, Miguel, voy a hacer una maestría en ética. A mí me sonó realmente muy sorpresivo porque ella tiene doctorado y además es una experta en temas de textiles y sostenibilidad. Entonces le pregunto, dime, ¿por qué vas a hacer esta maestría en ética? Y ella me responde con una frase muy contundente. Ella me dice, es que Miguel, a la moda sostenible le falta ética. Vea pues. ¿No? Entonces piensa en una académica que tiene un doctorado, pero que ahora va a hacer una maestría en ética porque a la moda sostenible le falta ética. El año pasado tuvimos acá en México una interesante actividad de emprendedores y también una académica, en este caso de Estados Unidos, que yo aprecio mucho. En su conferencia principalmente habló de greenwashing. Es decir, estamos viendo lamentablemente un avance muy fuerte y muy vertiginoso del greenwashing, ¿no? Es decir, para finalizar esta parte, uso bambú y soy sostenible. Empleo o trabajo con una cooperativa de costureras, soy sostenible. Y cuando esto es simplemente el comienzo de un proceso. Entonces, a esa pregunta, ¿cómo usted considera que estas empresas que están haciendo estos esfuerzos, que no es la imagen completa de la sostenibilidad, deberían comunicar esa sostenibilidad para poder ser más precisos? Bueno, de esta manera, digamos, yo me pongo en el lugar de la marca y lo que digo es, yo decidí emprender este camino, es un camino complejo, es un camino de aprendizaje, porque convengamos una cosa, Cindy, la sostenibilidad también depende de el estado actual del conocimiento. Lo que hoy puede ser sostenible puede no serlo dentro de 5 o 10 años. Un caso que es resonante es el caso de lo que nosotros en la Argentina llamamos polar, que es la tela realizada con el reciclado de botellas PET, ¿ok? Exacto. Bueno, desde hace unos años se viene a descubrir que el lavado de esa prenda larga unas microfibras que tienen un impacto en los océanos. Entonces, cuando empezó esto del polar, se pensó como una solución realmente extraordinaria y muchos años después realmente nos dimos cuenta que, bueno, era beneficiosa por un lado, pero traía problemas por el otro. Entonces, por eso yo hablo de un camino de aprendizaje y un camino complejo.
Entonces, yo le diría a mi cliente, a mi consumidor, yo decidí emprender este camino, lo emprendí, lo decidí hacerlo seriamente, sé que es muy complejo, por eso tengo que aprender, y lo que logré hasta ahora es utilizar esta materia prima y trabajar con esta cooperativa de costureros. Pero mis próximos pasos podrán ser, por ejemplo, ver cuál es mi eficiencia en temas de agua y en temas de energía. Y más adelante veré otros aspectos. Yo creo que esa es la manera correcta de comunicar. Exacto, muchísimas gracias por esos apuntes. Considero que es muy importante para esas empresas empezar a comunicar esos objetivos de manera clara para poder no caer en greenwashing, como usted mencionó previamente. Okay. Perfecto. Bueno, retomando otra vez el concepto de lujo, usted hablaba de ese sentimiento de exclusividad, ¿ya? Y últimamente, en los últimos años, vemos el crecimiento de plataformas que están democratizando el lujo, si se puede usar ese término, porque permite que la gente compre lujo de segunda mano a precios más asequibles. Plataformas como The Real Real o Versatility Collect en Estados Unidos, y hay otras plataformas en Latinoamérica que están revendiendo ropa de marcas de lujo. ¿Cómo usted ve eso y cómo está cambiando la percepción del lujo? A ver, el profesor Cadfeller de Francia, en uno de sus libros dijo, o mejor dicho, se autopreguntó si el lujo está en todas partes. ¿Es lujo? Entonces, acá quiero tomar algo un poquito más global que puede responder exactamente lo que tú me respondes, porque esas plataformas que están incluso en Latinoamérica es la consecuencia de un proceso que yo te quiero explicar para tener una conciencia de lo que es la, entre comillas, democratización que la famosa periodista de investigación Dana Thomas, americana pero radicada en París hace más de 20 años, se preguntó, ¿es democratización o masificación? ¿Ok? Esa pregunta ya está diciendo todo lo mismo que la autopregunta del profesor Cadfeller. Pero esto empieza en el año 75 con la compra de esas empresas familiares que hacían el verdadero lujo por parte de grandes conglomerados económicos, donde tú te puedes fijar hoy que prácticamente el 80% de las marcas pertenecen a tres grandes grupos económicos, Richemont, Kering y Louis Vuitton. Afuera quedan Chanel y Hermès, que son, digamos, familiares, por decirlo de alguna manera. Hermès seguro. Creo que va por la séptima o por la octava generación de la familia. Pero esto comienza aproximadamente a mediados de los 70, donde estos grandes conglomerados, con una visión económica muy fuerte, perciben que hay un mercado muy fuerte para los productos de lujo en el sector medio. Entonces, salen de la escasez, salen de la pieza única y empiezan a hacer literalmente de todo. O sea, uno se pregunta, tú vas a un free shop en cualquier ciudad importante en el mundo y te encuentras estas marcas de lujo y te puedes comprar una remera de algodón. Y la pregunta es, ¿esa remera de algodón es lujo? Porque la puedo comprar en otros tantos lados. Entonces, esto de Cadfeller y de Dana Thomas es muy importante tenerlo en cuenta. Y este es un proceso que empieza aproximadamente en el año 75, donde estos grandes conglomerados con una visión económica muy fuerte, no con una visión sostenible, recién, digamos, pasando el 2010, el 2011, 2012, empiezan a conversar o a integrar temas de sostenibilidad, realmente
tienen una visión económica muy fuerte y hacen del lujo algo que no es lujo, para mí no es lujo, que es esta democratización o masificación, como dice Dana Thomas. Entonces, es interesante esta pregunta, porque para algunas personas que por primera vez pueden acceder a un artículo de lujo, para ellos sí puede significar lujo. Pero para el verdadero consumidor de lujo, y cuando te hablo del verdadero consumidor de lujo, te hablo de el que compraba lujo antes del año 75, donde inclusive ese consumidor no hacía alarde de lo que él tenía como lujo. Por ejemplo, te estoy hablando de una característica de que si tú comprabas por ejemplo, una pintura de Picasso, bueno, tú la ponías el verdadero consumidor de lujo, la ponía en el living room, y si él no decía que era Picasso, nadie se daba cuenta que era un Picasso, salvo aquel que pudiera acercarse y notar realmente las características de Picasso y la firma de Picasso. Pero ese verdadero consumidor es el que no dice, el que no hace ostentación. Ahí está la palabra, el que no ostenta. Entonces, para ese consumidor de lujo, ver lujo en todas partes, no creo que sea lujo. Entonces, hoy podemos, como tú dices, no solamente ver el lujo en los free shops, sino en estas plataformas, realmente, y hay muchísimas más. Hoy, por ejemplo, una joya que puede valer $400,000, realmente también las puedes comprar en estas plataformas. No en la que tú mencionas, pero sí en otras. En otras, más exclusivas, más cerradas. Exactamente, ¿no? Modus operandi o moda operandi, etc. Pero realmente yo me quedo con estas dos cosas de estos grandes actores del lujo, del profesor Cadferer y de Dana Thomas en la parte de periodismo investigativo. No es lujo lo que está en todas partes. Ese concepto permite a las personas que nos están escuchando de pronto diferenciar mucho mejor lo que está pasando en el estado de lujo, en el lujo realmente en estos momentos. Exactamente, exactamente. A ver, puedo comentarte como para cerrar, sin ser esto una definición de lujo, ¿qué aspectos caracterizan al lujo? Uno, la escasez. Pero cuando hablo de escasez, no es solo la escasez de hacer una pieza única, sino también tener una materia prima única y también un canal de distribución único. Porque si tú haces una pieza única y terminas vendiéndolo en un retail multimarca, no estás hablando de escasez. O sea, es escasez en todos los aspectos que tienen que ver en la marca del lujo. Después podemos hablar claramente de una excelentísima calidad, de eso que los franceses llaman el savoir-faire, obviamente el tema de la artesanía, el tema del precio es una cuestión de distinción también en lujo. Entonces, el tema de comunicación y el tema de lo que es tu herencia, ¿no? Por ejemplo, te hablo de Hermès como una empresa familiar de 7 u 8 generaciones. Estamos hablando de ¿cuántos años? 100 años, quizás un poquito más. Entonces, ¿cuál es tu legado? ¿Cuál es tu herencia? Y todo eso hace parte del lujo. Yo creo que estos aspectos que se llaman los aspectos básicos del lujo realmente pueden llegar a ayudar a los que nos escuchan realmente de entender un poco más el lujo. Muchas gracias. Bueno, quiero saber de su experiencia en la creación del Centro Textil Sustentable y de Centros de Estudio para el Lujo Sustentable. ¿Cómo fue la experiencia de la creación de estos institutos? Bueno, la experiencia es realmente muy, muy personal. A ver, hubo un hecho acá en Argentina, digamos,
creo que no viene el caso entrar en detalles de una gran diseñadora haciendo explotación del hombre por el hombre, que tomó mucha resonancia. Esto fue en el 2008, y ahí, como ingeniero textil, me di cuenta que había muchos factores de la sostenibilidad. O sea, yo vengo estudiando el desarrollo sostenible desde el año 95, entonces, siendo ingeniero textil, en el año 2008 me doy cuenta que realmente este sector de la economía textil y moda distaba muchísimo de lo que era la sostenibilidad, principalmente a nivel contaminación ambiental, principalmente a nivel derechos laborales y principalmente a nivel derechos humanos. Entonces, ahí realmente fue el principio de la idea en realmente decir, bueno, ¿cómo podemos generar el conocimiento necesario para que haya realmente cambios? Algo logramos, muy poco, realmente muy poco. La industria es muy fuerte y tiene, digamos, fundamentos económicos para seguir así, solo fundamentos económicos. Entonces, decidí crear este centro para generar conocimiento, y de ahí las publicaciones que realmente nosotros tenemos en el exterior de la Argentina, también en la Argentina, pero generar este conocimiento para permitir tanto a la industria, incluido grandes empresas como emprendedores o startups, de poder emprender este camino. O sea, es muy personal lo que me estás preguntando. Por ahí no suena tan rimbombante, pero es así la experiencia. Y el centro textil, el centro, digamos, que integra lo textil y la moda con la sostenibilidad, fue lo que me llevó al tema del lujo. Fue una decantación muy natural, donde dentro de los textiles y dentro del lujo, por ejemplo, para que tú tengas una idea, cuando yo estudié ingeniería textil, tuve una materia, un seminario, mejor dicho, 2 seminarios sobre hilandería de lana. Y en hilandería de lana nosotros estudiamos a Hermenegildo Seña como un leading case en el mundo en temas de hilandería de lana. Y ellos son originalmente hilanderos de lana, que después se convirtieron en lo que se convirtieron. Entonces, hubo una relación natural entre lo textil y la moda y el lujo. Y eso fue lo que nos llevó también a crear el Centro de Estudios para el Lujo Sustentable, para tratar de ayudar a este sector de la economía en la generación de mejores prácticas a través de la generación del conocimiento. Así que esto es básicamente el proceso que te puedo comentar, que es más una cuestión personal que institucional. Bueno, otra pregunta en esa misma línea también. ¿Cuáles son, qué lo motiva a usted a escribir? Porque usted tiene una diversidad de libros en moda sustentable y de lujo. ¿Qué lo motiva a usted a escribir sobre este tema? Bueno, a ver, no es solo que yo escriba, sino que por supuesto tengo la colaboración de muchos académicos en el mundo que contribuyen de la misma manera, Cindy, que tú lo has hecho en una publicación. Realmente hemos creado una red de compartir ideas, de compartir conocimientos, de compartir conferencias, congresos. Digamos, mantenemos una red activa de académicos en el mundo que también nos permiten tener o poder realizar estas publicaciones, y yo diría enriquecerlas, porque no se trata solamente de estos centros, sino también que estos académicos que escriben en nuestras publicaciones, yo considero que las enriquecen, y las enriquecen mucho y profundamente. Y el tema sale
en el sentido de que si tenemos que generar conocimiento, y acá viene algo muy, muy interesante, el mundo lo discute, el mundo académico, pero te voy a dar mi opinión personal sobre esto. Yo puedo generar conocimiento para mí mismo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿es que esto es conocimiento? Entonces, yo sostengo, como muchos en el mundo, pero muchísimos, que el conocimiento es conocimiento cuando tú lo generas, pero también cuando lo transfieres. ¿Ok? Entonces, esa parte de transferir es muy importante en temas de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque lograremos un mundo sostenible cuanto más personas puedan conocer el tema y más personas sepan del tema. Entonces, el transferir los conocimientos es una parte esencial de nuestra vida académica y es una opinión mía personal que es realmente importante. Puedo hacer el libro, puedo editarlo y puedo guardarlo en mi escritorio, pero yo diría que el desarrollo sostenible nos obliga a esta transferencia. No podemos permitir que mucha gente que puede tener acceso a un conocimiento no pueda acceder. Entonces, la transferencia para mí se convierte en un valor muy importante en esto de generar conocimiento. Y realmente como consumidores creo que apreciamos mucho estos puntos de vista porque podemos tener un mayor criterio en el momento de seleccionar las marcas que queremos consumir y esas cosas. Exactamente. Entonces, es demasiado importante la diseminación del conocimiento como usted habla. Exacto. ¿Usted cómo ve el panorama de moda sustentable y de lujo en el futuro? O sea, digamos, ¿cuáles son las cosas? Primero, quiero preguntarle sobre cuáles son las barreras que usted considera que han sido bastante frecuentes para las marcas en la implementación de sostenibilidad. Y ¿cómo usted ve el panorama en el futuro? Vaya, qué preguntas que me haces. A ver, yo creo que estoy hablando de lujo ya como un universo, no hago distinción ni de emprendedores, ni de grandes marcas establecidas, etc. Yo creo que la gran dificultad que se tiene es venir de un paradigma donde prevalece lo económico, ¿no? Entonces, este es un problema. Yo creo que esto es una cuestión generacional, que vos me preguntabas hacia el futuro. Yo creo que el gran cambio, el cambio profundo va a estar en manos de los futuros gerentes y los futuros ejecutivos, tanto en moda como en lujo. Yo creo que esta es una dificultad muy grande. Creo que otra dificultad, y acá creo que me voy a ganar la enemistad de algunos oyentes, pero creo que otra dificultad, principalmente acá para las grandes marcas, fue la fuertísima presión, incluso en algunas veces muy desmedida y de formatos muy radicales, que efectuaron las ONGs como para que las grandes empresas adopten el tema de la sostenibilidad. Es decir, yo le voy a decir de esta manera, mira, yo no sé si pareceré joven o qué, eso estará en tus manos y estará en las manos de los oyentes, pero yo estoy muy avanzado en edad. Entonces, la ventaja que yo tuve es que yo empecé a estudiar todo esto en el año 95, ¿no? O sea, ya vamos para unos cuantos años. Pero para quien para una persona todavía mayor que yo, que sigue siendo un director o un director ejecutivo de una gran marca establecida,
es muy difícil cambiar de paradigma. Es que cambiar de paradigma significa cambiar de cultura, cambiar de pensamiento, cambiar de tu estructura mental. Entonces creo que ahí hubo a ver, yo no sé si ¿desconexión? sí, yo creo que sí, que las ONGs no pudieron visualizar. Ellos, por supuesto, tienen sus propios intereses también, ¿eh? Ojo. Me estoy ganando más enemigos todavía. Este, pero en lugar de entender que esto es un proceso de largo plazo, es un proceso de aprendizaje y que tú, cualquiera, yo también, nos podemos equivocar, bueno, han ejercido una presión muy, muy grande. Mira, voy a contar algo que, por lo que voy a contar, te imaginas, yo no voy a dar nombres ni voy a dar países, pero esto me sucedió a mí escribiendo un caso que fue publicado. Es una marca internacional establecida. Escribí el caso sobre ella y, por supuesto, la compañía accedió a que yo lo escribiese y me dio muchísimo material. Realmente, muchísimo material. Habíamos establecido un convenio de confidencialidad, pero ¿a qué voy con esto? Que en el material que me manda el reporte de sostenibilidad. Yo te estoy hablando ya hace muchos años. A tal punto que esa marca fue la primera marca dentro de un gran grupo que hizo el reporte de sostenibilidad. Tú sabes que esta marca recibió desde las oficinas centrales la directiva de no hacer público el reporte de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ojo que esta es una apreciación mía, porque por temor a estar en el medio del ojo del huracán, ¿no? Por medio de estar en un tiempo donde las ONGs presionaban muchísimo. Tú sabes muy bien, Cindy, que las ONGs en Estados Unidos y en Europa no son las ONGs latinoamericanas, o sea, tienen mucho, mucho poder y tienen mucho poder económico también. Entonces, ellos decidieron no hacer público, lo tenían hasta en papel, no solamente virtual, y no lo entregaron a nadie, precisamente para no estar, digamos, no ser objeto de verificación por parte de las ONGs. Entonces yo creo que la reacción de las ONGs hacia las grandes empresas, que en algún punto puede estar justificada, pero no para mí, y me hago responsable de esto, no necesariamente está justificada cuando adoptas conductas terriblemente radicales. Entonces, para mí son esas dos grandes dificultades. Y porque realmente pierde la colaboración que puede obtener la empresa con ONG trabajando de una manera para el sistema de la moda. Exactamente. Hay un tercer factor que es, y acá también, a pesar de que los dos centros empezamos antes, pero hay que hacer también un mea culpa de la academia. La academia empezó tarde en estos temas. No en desarrollo sostenible, me refiero en desarrollo sostenible relacionado a la moda y a los textiles y desarrollo sostenible relacionado al lujo. Por supuesto que si yo te estoy diciendo que empecé a estudiar e investigar en el año 95, cuando se hablaba de desarrollo sostenible, por supuesto que la academia se dedicó a ello. Pero en relación a la moda y en relación al lujo, la academia empezó tarde. Empezó aproximadamente entre el 2012 y el 2014. Entonces,
hay que hacer un mea culpa de empezar un poquito tarde. Ahí en Cornell tienes un centro que es extraordinario, creo que está dirigido por Mark Milstein. Realmente tienes un centro de sostenibilidad extraordinario. Entonces, estas nuevas generaciones en donde tú estás adentro de ellas, van a tener una formación muy diferente a la que tuvieron los actuales ejecutivos que hoy tienen una edad bastante avanzada, aunque podríamos decir que son también jóvenes, porque si no me van a matar. Y precisamente, digamos, estos espacios es para diseminar esas ideas para las próximas generaciones que quieren empezar a aprender nuevos principios que son más éticos, más sostenibles para administrar estas empresas de una manera responsable. Yo creo que es importante esa educación que podemos hacer desde estos espacios y en las universidades. ¿Cuáles son esas innovaciones actualmente que lo emocionan y que considera que esas innovaciones pueden facilitar mucho la implementación de modelos sustentables para la moda? A ver. Puede ser en negocio, puede ser en materialidad, en textiles o... No, te voy a seguir hablando de estos emprendedores, porque estos líderes transformacionales realmente han innovado muchísimo y han innovado de una manera radical. Ellos realmente han incursionado en lo que se llama la innovación disruptiva, ¿no? Que es precisamente, a ver, quiero decirte, si retomamos los casos de las joyerías Cred y Gem, como te decía, hay que ser muy creativos para trabajar con un material que está costando el 25% más que el que usa tu competidor, ¿no? Entonces, son realmente muy creativos y te voy a decir, no cuál es el secreto, porque digamos no es ningún secreto, pero cuando yo los conocí, y conocí esas piezas, no hacen todas las líneas en este oro, pero ellos adoptaron este oro para las líneas que tocan las emociones en los clientes. Entonces, cuando yo las vi, yo me dije a mí mismo, pensándolo, no lo dije en voz alta, digo, si yo hubiese tenido la oportunidad de regalar estas alianzas a mi señora cuando me casé, realmente lo hubiese hecho. Entonces, trabajaron con este oro la línea de las emociones. Alianzas, anillos de compromiso, anillos de aniversario, regalos a la familia, por ejemplo, a los bisabuelos. Entonces, donde voy a dar una expresión que nosotros acá la decimos comúnmente y seguramente vos, Cindy, la entenderás, es como que eso nos toca las fibras más internas, ¿no? Entonces, bueno, pero alguien lo tuvo que pensar. ¿Y sabes lo que ha pasado? Yo te voy a contar lo que pasó. Que el mercado compró. Cuando digo el mercado compró, quiero decir que estas dos joyerías tuvieron muchísimo éxito con estas líneas a tal punto que tuvieron que promover nuevas cooperativas en diferentes puntos del globo para la extracción. ¿Por qué? Porque este tipo de oro que se saca básicamente a mano es muy escaso. Pero en este caso de estas dos joyerías, la demanda le ganó la oferta. Entonces, ya no se podía solo trabajar con la cooperativa de Bolivia, sino que tuvieron que promover, en Colombia hay una, se llama Oro Verde, y en realidad es una ONG, te digo, búscala porque es muy interesante. Ellos trabajan con el Chocó biográfico. 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 Porque no solo es el estado, no es el departamento, solo únicamente el Chocó, sino el Valle y el Cauca. Lo llamamos. Exacto. Bien. De la región pacífica.
ahí tienes otras cooperativas, otras ONGs. Pero lo que te digo es, hay que ser innovador y hay que ser creativo. Y por ejemplo, también hay que ser creativo en el modelo de negocios. Por ejemplo, otras de las que a mí realmente me gusta mucho es un proyecto de una inglesa que en realidad es nigeriana inglesa, madre nigeriana, padre inglés. El nombre de ella es Jennifer Iva y la marca es Eden Diodati, y ella lo que hace son joyas semipreciosas, pero las artesanas que lo hacen son artesanas que provienen de dos ONGs. Me quedo pensando, no porque me estoy olvidando, sino porque esto te toca realmente, a ver, te toca muy adentro. Ella trabaja con dos ONGs, una con las mujeres sobrevivientes del genocidio de Ruanda, mujeres que tienen, entre otras cosas, HIV, que han sido violadas de manera estruendosa, donde se formaban filas de soldados para violarlas. O sea, imagínate el trabajar con esas mujeres, el darles, el dignificarlas. Jennifer Iva es así, y la otra ONG es una ONG italiana que trabaja con personas de cualquier edad totalmente discapacitadas. Discapacitadas desde el punto de vista mental o discapacitadas desde el punto de vista físico. Entonces ahí tienes otro ejemplo, en este caso, de cómo puede innovarse en un modelo de negocios, y te comento algo que es sumamente interesante y que refleja lo que hablábamos antes de los líderes transformacionales, donde también está Jennifer. Ella es abogada, se recibió en Oxford, hizo una carrera empresarial brillantísima. Sin embargo, ella dejó su carrera para dedicarse a esto. Pero cuando te digo carrera brillantísima, si yo mal no me acuerdo, perdón si me equivoco, pero creo que no, ella llegó a ser abogada senior de la BBC. Entonces, una posición demasiado alta. Demasiado alta y con un futuro absolutamente promisorio. Sin embargo, ella deja todo para dedicarse a su marca y ver cómo puede, haciendo negocios, cómo puede dignificar la vida de estas personas. Entonces, la innovación la puedes llamar en este caso innovación social. Puedo incluso, si bien hoy estamos hablando de varias materias primas alternativas, como por ejemplo la piel de pescado, en el 2009 una jovencita, porque realmente era una jovencita de Chile, Paulina Robson, ella crea su línea de carteras de lujo, donde, para que tengas una idea, un pequeño sobre de fiesta, que en realidad no es una cartera, es un sobre que tú usas muy pocas veces, está costando alrededor de $1.000 a $1.500 cada uno. Tuvo la suerte de encontrar una courtiembre boutique, porque ella emplea piel de salmón, y lo que hizo fue detectar dos problemas. Un problema era que esa piel de salmón, por la gran industria conservera chilena, era tirada a la basura. Y por otro lado, encontró en Chile un artesanato que cada vez se reducía cada vez más. Entonces ella vio dos problemas, uno ambiental y el otro social, y dijo, bueno, pero yo tengo la capacidad de poder hacer esto. Y
diseñadora, creó esa línea de carteras con piel de salmón. Pero claro, hoy tú hablas de piel de salmón y es, yo te diría, casi moneda corriente. Pero cuando te vas atrás 11 años, era bastante innovador. Entonces, bueno, ella fue a pelearse con las grandes compañías conserveras, pudo dar mano de obra a los artesanos, y ella sigue siendo, incluso te digo más, ella tiene una ambición personal de luchar contra el hambre del mundo. Ojo que esas carteras ella se ha insertado en el universo del lujo, lo mismo que Deodati, lo mismo que Eini, lo mismo que Gem, lo mismo que Cred, lo mismo que Pachacuti. Y su ambición, la de Paulina Robson, es la de reducir el hambre en el mundo. Incluso hizo una alianza con el programa alimentario de las Naciones Unidas, porque además de todo lo que hace, parte de sus ganancias van a ese programa. Entonces, la innovación, a ver, yo hoy la podría, en base a estos ejemplos, la podría denominar como innovación responsable o innovación social. No, tiene demasiados elementos de innovación. Exactamente. Lo que pasa, a ver, no quise profundizar más por el tiempo que tú me has dicho, pero a ver, es realmente para profundizarlo. Impresionante ese caso. No. Porque sí. Inclusive hace parte de una misión mucho más grande del sistema, que es la seguridad alimentaria. Exactamente. Bueno, dime, sí. Dime. No, ¿qué quería decir? Sí, estamos por terminar, pero ha sido una experiencia espectacular hablar con usted. No, por favor, Cindy, al contrario. A mí me dio mucho placer y me honra mucho realmente. No son palabras al azar, principalmente por la invitación que te hice bien al principio. Realmente me sentí muy honrado cuando tú me dijiste que querrías hacer este primer capítulo conmigo, así que yo soy el que tengo que agradecer. Sí, doctor Gardesi, realmente usted ha sido un ejemplo para mí, un modelo a seguir digamos, como intelectual en este sector, y realmente si había que hacer un primer capítulo en este podcast, tendría que ser con usted. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Perfecto, te agradezco mucho y seguimos en contacto.